En las vastas y desoladas tierras de Madián, donde el polvo y el viento danzan al compás del olvido, una mujer se alza, desafiando las normas de su tiempo y del desierto. Séfora, hija de Yetro, es más que una pastora. En su corazón arde una llama de valentía, una fuerza que desafía las expectativas de una sociedad que las ve como figuras secundarias. Su espíritu es fuerte, como la arena que resiste el viento. Y su mirada refleja la esencia de su gente: sobrevivir, adaptarse, nunca rendirse. Séfora no solo es la hija de un sacerdote, ella es un pilar en su comunidad, una mujer que ha aprendido a luchar por lo que cree, incluso cuando las probabilidades están en su contra. Pero el destino ya está marcado. En el horizonte, un hombre marcado por el dolor, un fugitivo, llega a su vida, y con él, la promesa de una historia que cambiará el curso de su pueblo. Moisés, un hombre que ya no sabe si huye del pasado o de sí mismo. Un fugitivo marcado por la lucha, con el peso de una vida rota sobre sus hombros. De príncipe egipcio a hombre perdido en el desierto, Moisés ha dejado atrás todo lo que conocía, huyendo de un crimen que lo atormenta y de un destino que no sabe si merece. La soledad de Moisés y la fortaleza de Séfora están a punto de unirse, y el destino de ambos cambiará para siempre. Pero lo que ninguno sabe es que este encuentro será solo el principio de una historia que desafiará no solo sus creencias, sino su destino mismo. Madián es la tierra de pastores, donde el sol golpea sin piedad y la arena parece no tener fin. Pero en medio de esa vastedad árida hay algo que da vida: el agua. Los pozos, esos lugares tan sencillos pero tan cruciales, se convierten en los puntos de encuentro más importantes. No solo porque el agua es todo en el desierto, sino porque, a través de los pozos, las almas se encuentran. En la historia de los grandes patriarcas, como Abraham, Isaac y Jacob, los pozos fueron testigos de decisiones que cambiaron el curso de sus vidas. Y aquí, en este desierto implacable, el pozo de Madián será el escenario de un encuentro que ninguno de los dos personajes espera. Séfora, hija de Yetro, sabe lo que significa el desierto. Ha crecido entre sus dunas, aprendiendo a ser fuerte, a resistir el calor, a valorar cada gota de agua. Ella no teme al desierto, no se asusta por las adversidades. Pero aquel día, mientras ella y sus hermanas se acercan al pozo para sacar agua, algo cambia. Hombres rudos, arrogantes, se acercan al pozo, empujando a las demás, intentando aprovecharse de ellas. El ambiente se tensa, y Séfora, acostumbrada a pelear por lo suyo, se enfrenta a ellos con determinación. En ese mismo instante, el destino de Moisés cruza el suyo. Él, un hombre quebrado por el dolor, que huye de su pasado, se encuentra con esta escena. Algo en su interior despierta. Es el mismo impulso que lo llevó a huir de Egipto, el mismo que lo empujó a abandonar todo lo que conocía. Sin pensarlo, se lanza al rescate. En un abrir y cerrar de ojos, los hombres se retiran, sorprendidos por la fuerza de Moisés. Pero lo que ninguno de los dos sabe es que este acto de valentía, tan simple y tan inesperado, es el primer paso hacia un destino que ni ellos pueden imaginar. Moisés no siempre fue un hombre desterrado, un fugitivo vagando por el desierto. Hubo un tiempo en que la vida de Moisés parecía tenerlo todo. Nació en el corazón de Egipto, en palacios dorados y bajo el manto de un faraón. Criado como príncipe, no conocía el sufrimiento, solo el lujo y el poder. Pero dentro de él siempre había algo que lo desbordaba, la sombra de su verdadero origen, la verdad sobre su pueblo, los hebreos, que vivían oprimidos bajo el yugo egipcio. Años de privilegio no lo salvaron de la mirada acusadora de su propia conciencia. Una tarde, mientras veía a un egipcio golpeando a un hebreo, algo dentro de Moisés estalló. Sin pensarlo, atacó al egipcio, matándolo en un arranque de rabia y desesperación. Al principio, pensó que nadie lo sabría, pero pronto la verdad salió a la luz. Moisés,
el príncipe, el protector, ahora se convertía en un criminal, condenado no solo por la justicia, sino por su propia moral. La huida fue su única opción. Abandonó Egipto sin mirar atrás, con la certeza de que ya no había lugar para él en su tierra, ni en su familia. Pero lo que Moisés no sabía, era que en este mismo desierto, una nueva vida lo esperaba, una que lo transformaría para siempre. En medio de esa nada, el destino lo encontraba una vez más. Séfora no era como las demás mujeres de su tiempo. Mientras otras se ocupaban de las tareas tradicionales del hogar, ella se levantaba cada mañana, mirando al horizonte del desierto con una determinación que solo alguien como ella podría comprender. Hija de Yetro, el sacerdote de Madián, Séfora había sido forjada en la dureza de la vida en el desierto, donde la supervivencia no era una cuestión de suerte, sino de voluntad. No solo pastoreaba las ovejas como lo haría cualquier mujer de su pueblo, sino que se encargaba de guiar, proteger y tomar decisiones cruciales para su familia. Era una mujer que conocía el peso de las responsabilidades y el valor de la independencia. Había aprendido mucho de su padre, un hombre profundamente respetado, pero lo que realmente la hacía destacar era su corazón noble. Esa capacidad para ver más allá de las circunstancias inmediatas y comprender la verdadera esencia de las personas. No era solo por su linaje que era especial, Séfora era más que la hija de un sacerdote, más que una pastora. Su alma estaba tejida con la misma tela de fortaleza que el desierto mismo. Sin saberlo, estaba a punto de cruzarse con alguien cuyo destino estaba tan marcado por la lucha y la redención como el suyo propio. Y aunque ninguno de los dos lo sabía aún, esa coincidencia cambiaría sus vidas para siempre. El sol del desierto golpeaba implacable, pero las hermanas de Séfora no temían. Estaban en el pozo, el lugar que siempre había sido un refugio, pero esta vez no era solo el agua lo que buscaban. Un grupo de pastores, acostumbrados a imponer su voluntad, había llegado con malas intenciones. Las mujeres, solas en ese rincón de Madián, se vieron rodeadas, incapaces de defenderse. El peligro era inminente, y por un momento, la esperanza parecía desvanecerse. Pero entonces, algo cambió. Un hombre, desaliñado y aparentemente perdido, apareció de entre las sombras del desierto. Moisés, aún marcado por el peso de su pasado, no pensó en las consecuencias. Sin dudarlo, se enfrentó a los pastores, usando toda la furia acumulada en su interior para defender a las hermanas. Aquella valentía, nacida de años de lucha interna, lo impulsó a hacer lo que sabía que debía hacer, proteger a las mujeres que necesitaban ayuda. Para Moisés, este acto no era más que una reacción instintiva, una forma de redención por su pasado. Ese mismo impulso que lo había llevado a desafiar a los egipcios, ahora lo hacía luchar por algo aún más grande. Su valentía no solo cambiaría la vida de Séfora y sus hermanas, sino que, sin que él lo supiera aún, lo llevaría a enfrentarse a un imperio entero, a liberar a un pueblo cautivo. Aunque Moisés llega a Madián como un extraño, en Éxodo 2, 17 al 19, es ella quien demuestra ser más que una simple víctima. Cuando los pastores abusivos intentan intimidar a sus hermanas, Séfora no se queda callada. No le importa si es una mujer en un mundo dominado por hombres, ella sabe cómo defender lo que es justo. El acto de valentía de Moisés no es solo una intervención, es una señal. Para Séfora, ese momento es como un rayo de esperanza en un lugar donde la justicia parece perdida. Ver a un hombre, aunque extranjero, dispuesto a enfrentarse a otros en su nombre, hace que su fe en la justicia se renueve. Es como si, por un momento, todo el peso del desierto se aligerara. Moisés había llegado a Madián sin rumbo, sin esperanza, pero la bondad de Yetro lo encontró en un momento crucial de su vida. Después de su valiente intervención en el pozo, Moisés no solo ganó el respeto de las hijas de Yetro, sino también la atención de su suegro. En Éxodo 2:20 al 21, Yetro,
un hombre sabio y respetado, se da cuenta de la nobleza de Moisés. Este no es solo un fugitivo, es un hombre que defiende lo correcto, sin importar las consecuencias. La hospitalidad de Yetro no es solo una cortesía, es un reconocimiento de la valentía de Moisés, quien se convierte en un invitado especial en su hogar. Yetro le ofrece no solo comida y abrigo, sino también una oportunidad de redención. El desierto, con su vastedad y su silencio, parecía ser el último lugar donde una historia de amor pudiera nacer. Pero para Moisés y Séfora, este rincón árido se convirtió en el terreno fértil donde dos mundos se encontraron y se unieron. Moisés, un hombre marcado por su pasado en Egipto, veía en el matrimonio no solo una unión de dos almas, sino un ancla, una estabilidad que había perdido mucho tiempo atrás. Había huido de Egipto no solo buscando refugio físico, sino también un refugio emocional, algo que en Séfora encontró sin esperarlo. Por su parte, Séfora, hija de Yetro, veía en Moisés algo más que un simple extranjero. En él descubrió a un hombre valiente, que no temía enfrentarse a la injusticia, que defendía a los débiles y que, a pesar de su origen egipcio, mostraba un corazón dispuesto a vivir de acuerdo con lo que ella valoraba: la fe, el respeto y la justicia. Las diferencias entre sus culturas eran profundas. Moisés, nacido en las lujosas cortes de Egipto, había sido criado bajo la opulencia y el poder de un imperio. Séfora, por el contrario, había crecido entre las rocas y las caravanas, una vida dura pero llena de autenticidad y sabiduría ancestral. A pesar de estas diferencias, algo mágico sucedió. Lo que al principio parecía una alianza improbable, comenzó a transformarse en algo más. Moisés y Séfora encontraron en el otro lo que les faltaba. En él, ella encontró a alguien dispuesto a desafiar el destino por lo que es justo. En ella, Moisés halló una fe inquebrantable que no dependía de la riqueza ni del poder, sino del corazón y el alma. Éxodo 2, 21 al 22 menciona cómo, después de su llegada, Moisés toma a Séfora como esposa. Así, en un matrimonio que trascendía lo terrenal, Moisés y Séfora construyeron un puente entre dos culturas, una alianza que fusionaba la fuerza de las tradiciones de Madián con la ambición de Egipto. Este matrimonio, lejos de ser una simple formalidad, representaba un cambio de rumbo. No solo para ellos como pareja, sino también para el destino de los pueblos a los que pertenecían. Aunque la Biblia no profundiza demasiado en el papel de Séfora como madre, sabemos que ella fue madre de al menos dos hijos, Gersón y Eliezer. Éxodo 2:22 menciona el nacimiento de Gersón, el primogénito, cuyo nombre refleja el sentimiento de Moisés de ser extranjero en tierra extraña. Luego, Éxodo 18:4 menciona a Eliezer, cuyo nombre refleja la gratitud de Moisés hacia Dios por haberlo librado de la mano del faraón. Mientras Moisés se preparaba para cumplir su destino como líder de los israelitas, Séfora se convertía en una madre que, con sabiduría y amor, criaba a la próxima generación de los futuros liberadores de su pueblo. En un mundo donde la familia era la base de todo, Séfora no solo era la esposa de Moisés, sino una madre activa, involucrada en la crianza de los hijos que un día llevarían consigo la historia y la promesa de un pueblo. Este papel de madre, aunque menos mencionado en las Escrituras, le daba a Séfora una fuerza silenciosa pero profunda. Ella no solo era una mujer que apoyaba a su esposo en sus momentos más difíciles, sino también una madre que estaba forjando la próxima generación, enseñándoles valores, tradiciones y, sobre todo, la importancia de la fe y el amor por Dios. Séfora, Moisés, y sus hijos, Gersón y Eliezer, habían encontrado una vida tranquila entre las dunas y las ovejas, lejos de las sombras de un pasado tumultuoso. Pero esa paz, que tanto valoraba, estaba por desmoronarse de una manera que jamás imaginó. Una tarde, mientras Moisés pastoreaba las ovejas en el monte Horeb, algo extraño llamó su atención. Una zarza ardía, pero no se consumía. Séfora no vio el fuego, pero sintió el cambio en su esposo.
La tensión en su rostro. La inquietud en su mirada. Era como si algo invisible los hubiera tocado a ambos. Y entonces, Moisés volvió a la tienda, con una noticia que estremeció todo su ser. Había escuchado una voz. La voz de Dios. Y en Éxodo 3, 7-10, se describe cómo Dios le reveló que había elegido a Moisés para liberar a su pueblo, los israelitas, de la esclavitud en Egipto. He visto la aflicción de mi pueblo, dijo Dios, y Séfora comprendió que ya nada sería igual. El corazón de Moisés estaba lleno de dudas, de temores. Pero Séfora vio la determinación en su rostro, esa misma que lo había llevado a huir de Egipto años atrás. Sabía que no podría detenerlo. El desierto ya no era solo su hogar, sino el umbral hacia una misión divina que cambiaría el destino de millones. La Biblia menciona en Éxodo 4:20 que Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó en un asno y volvió a la tierra de Egipto. Esa simple frase oculta el profundo acto de valentía de Séfora al aceptar el llamado de Dios en la vida de su esposo. Sabía que no sería fácil, pero su fe y su amor la impulsaron a seguir adelante. Séfora no solo era una espectadora en esta misión, era un apoyo fundamental para Moisés. Su presencia simbolizaba la unidad familiar frente a la incertidumbre y el peligro. Aunque el camino a Egipto estaba lleno de incógnitas, Séfora decidió caminar al lado de Moisés, demostrando que el verdadero valor no siempre es gritar en medio de la batalla, sino permanecer firme cuando el miedo. Mientras Moisés avanzaba con su familia hacia Egipto, el viaje que había comenzado con tanta determinación estaba a punto de tomar un giro inesperado. Estaba en medio de una posada, descansando después de un día largo de viaje, cuando, de repente, una presencia imponente se apoderó del ambiente. Dios, en su justicia, lo enfrentó directamente porque Moisés no había cumplido con el pacto que él había establecido con Abraham. La Biblia dice en Génesis 17:14 que el varón incircunciso, que no hubiese circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha quebrantado mi pacto. Y fue este incumplimiento lo que trajo la ira de Dios sobre Moisés. Pero en ese instante crítico, Séfora, sin titubear, tomó el control. Con una piedra afilada, realizó la circuncisión de su hijo, interrumpiendo la inminente ira de Dios. En un acto rápido, decisivo y valiente, ella salvó a su esposo. Al hacerlo, no solo cumplió con lo que Dios había ordenado, sino que también demostró su profunda comprensión de la obediencia a la voluntad divina. En ese momento, Séfora no solo fue la esposa de Moisés, sino una heroína en su propio derecho, salvando a su familia de la ira divina con su valentía y rapidez. En medio de la oscuridad y el peligro, cuando la vida de Moisés pendía de un hilo, fue Séfora quien, sin pensarlo dos veces, intervino. En una acción rápida, audaz y cargada de valentía, cumplió con lo que Moisés había olvidado hacer, circuncidar a su hijo. Este acto no solo salvó la vida de su esposo, sino que también restauró la paz entre Moisés y Dios. El rescate fue tanto físico como espiritual. A lo largo de la historia, Séfora había estado al lado de Moisés, pero en ese momento se convirtió en algo mucho más grande, una socia espiritual, alguien que tomaba decisiones cruciales, no solo como esposa, sino como alguien que entendía el peso de la obediencia a Dios. Lo que muchos podrían ver como una simple obediencia, Séfora lo convirtió en un acto de valentía en el que se jugaba el futuro de su familia y el cumplimiento de un destino divino. A lo largo de esta historia, queda claro que Séfora no es simplemente la esposa de Moisés, es su compañera en la fe y en la lucha. Su valentía no es un gesto aislado, sino un reflejo de su carácter firme y decidido. En un contexto donde el papel de la mujer solía quedar en segundo plano, ella demuestra que el compromiso con Dios no tiene género ni límites culturales. El amor entre Moisés y Séfora no es solo romántico, es un pacto de fe y apoyo mutuo.
Ella no se limita a ser un personaje secundario en la historia de Moisés, sino que asume un papel decisivo, mostrando que el amor también se expresa a través de la valentía y la obediencia. En medio de los desafíos y peligros, su relación se convierte en una fortaleza compartida, esencial para enfrentar el llamado de Dios. Al final, Séfora nos recuerda que la fe firme y la acción valiente pueden cambiar el rumbo de la historia. La misión que Dios le encomendó a Moisés no era sencilla. No solo implicaba enfrentarse al faraón y al poderoso imperio egipcio, sino también tomar decisiones que impactarían directamente en su familia. En medio de esa responsabilidad monumental, Moisés entendió que el camino hacia la libertad no solo estaba lleno de peligros físicos, sino también de cargas emocionales. Así que, en un acto de protección y sabiduría, decidió enviar a Séfora y a sus hijos de regreso a la casa de su suegro, Yetro. Esto lo vemos reflejado en Éxodo 18:2. Entonces Yetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió. No fue una decisión fácil. Para Moisés, la familia era su refugio, su punto de apoyo en los momentos de incertidumbre. Pero en ese momento crucial, entendió que mantenerlos a salvo era una prioridad. Séfora, por su parte, también comprendió el peso de esa decisión. Aunque significaba alejarse de su esposo, sabía que lo hacía por el bienestar de sus hijos. Su valentía una vez más se hizo evidente al aceptar esta separación temporal, confiando en que el propósito de Dios sería cumplido. Esa distancia física no debilitó el vínculo entre ellos, sino que lo fortaleció. Séfora había dejado todo por amor, su cultura, su tierra, su comodidad. Se convirtió en compañera de un hombre marcado por un llamado divino. Pero cuando ese llamado se volvió peligroso, cuando los vientos del conflicto con Egipto comenzaron a soplar con fuerza, Séfora supo que el camino al lado de Moisés no sería fácil. No fue Moisés quien simplemente la envió. Fue Séfora quien, al ver el peligro que se avecinaba, entendió que sus hijos no debían marchar hacia una guerra espiritual que aún no comprendían. Con el corazón desgarrado, ambos tomaron la decisión de que Séfora volviera a casa de su padre, Yetro, tal como lo menciona Éxodo 18:2. Entonces Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, la mujer de Moisés. Después que él la envió. Pero su marcha no fue una huida. Fue un acto de amor. De coraje. De sabiduría. Séfora no era solo la esposa de un profeta, era una mujer de visión, que entendía el peso de la misión que Dios había puesto sobre sus hombros como familia. Mientras Moisés se enfrentaba al faraón, Séfora sostenía la promesa. Su silencio, su ausencia, era parte del sacrificio. Séfora nunca dejó de creer. A pesar de la distancia, del silencio, de las noches interminables preguntándose si Moisés seguía con vida, ella sabía que Dios no los había separado sin razón. Y ahora, mientras las arenas del desierto se alzaban a lo lejos, una emoción contenida llenaba su pecho, el momento había llegado. La caravana avanzaba lenta pero firme. Sus hijos estaban con ella, y su padre, Jetro, los guiaba. El lugar no era cualquier sitio, era el monte de Dios. Tal como lo describe Éxodo 18, 5-6, llegaron hasta donde Moisés acampaba, y vino Yetro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, al desierto. Y dijo, yo tu suegro Jetro vengo a ti, con tu mujer, y sus 2 hijos con ella. Ella había sostenido la fe mientras su esposo enfrentaba imperios. Ahora, lo veía no solo como el padre de sus hijos, sino como el libertador de un pueblo. Y en su mirada, había algo claro, seguían siendo uno. Aunque separados por un tiempo, ahora caminaban de nuevo juntos, bajo la nube de la promesa. El desierto es vasto y silencioso, pero en el campamento israelita, las tensiones familiares se sienten como un ruido constante. Aunque Séfora ha demostrado ser una mujer fuerte y decidida, capaz de enfrentar peligros para proteger a su familia, su origen madianita sigue siendo un obstáculo para algunos. El liderazgo de Moisés está en su punto más alto tras la liberación de Egipto,
pero no todos en su círculo cercano están conformes con su esposa. La Biblia en Números 12:1 menciona que Miriam y Aarón hablaron en contra de Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado por esposa. Aunque el término cusita genera debate, muchos estudiosos lo interpretan como una referencia a Séfora y su origen extranjero. En un contexto donde la identidad cultural es tan importante para los israelitas, tener a una mujer de Madián en el centro de su comunidad genera incomodidad. Para Miriam y Aarón, esta situación refleja más que un desacuerdo familiar, es una cuestión de identidad nacional. La presencia de Séfora parece desafiar su percepción de pureza y pertenencia. El conflicto se convierte en una prueba de fe y humildad. Para Moisés, la lealtad hacia su esposa no está en duda, pero debe lidiar con las miradas críticas y los comentarios que buscan cuestionar la legitimidad de su matrimonio. Mientras tanto, Séfora mantiene su dignidad, consciente de que su papel en esta historia va mucho más allá de lo que los demás puedan entender. En una época en la que las mujeres eran vistas principalmente como apoyo, Séfora desafió todas las expectativas. Su historia no es solo la de una esposa que sigue a su esposo, es la de una mujer que toma decisiones cruciales y se enfrenta a desafíos por su familia y su fe. Su disposición a seguir a Moisés, incluso cuando se enfrentaban a un futuro incierto y peligroso, refleja su fortaleza interior. A lo largo de toda la historia, Séfora se muestra como una mujer que no se somete a las normas culturales ni a los límites impuestos por su entorno. Ella redefine lo que significa ser mujer en su tiempo, demostrando que la verdadera fuerza no conoce fronteras, ni de género ni de cultura. La crítica de Miriam y Aarón hacia Moisés no fue solo una disputa familiar común, era mucho más profundo. En su descontento, no solo cuestionaban su liderazgo, sino también su relación con Séfora, quien provenía de una cultura diferente. En su visión, esta unión parecía desafiar las normas establecidas, creando una grieta dentro de la familia y la comunidad. Las tensiones culturales entre los israelitas y los madianitas eran evidentes, y Séfora, al ser madianita, se convertía en un símbolo de esas diferencias. Sin embargo, Dios no permitió que esta división destruyera el propósito divino que Él mismo había establecido. En un giro asombroso de los eventos, Dios intervino directamente, hablando con Moisés cara a cara, de una forma única. En Éxodo 12:6, Dios dejó claro que Moisés era su líder escogido, alguien con quien él tenía una relación cercana y especial. Dios no solo defendió a Moisés como líder, sino que también reafirmó su derecho a tomar decisiones, incluyendo su matrimonio con Séfora. Este acto de intervención divina no solo fue una defensa del matrimonio de Moisés y Séfora, sino también una reafirmación del plan de Dios para su pueblo. El matrimonio entre Moisés y Séfora no era solo una unión personal, sino un cruce de mundos. En el corazón de la tribu de Israel, Séfora no era vista como una extranjera. Su fe, su valentía y su rol activo en los momentos de crisis mostraron que ella era una pieza fundamental en el plan divino. En una época donde las mujeres a menudo ocupaban un rol secundario, Séfora desafió esas expectativas. No solo era la esposa de Moisés, sino una mujer de fe inquebrantable, una verdadera aliada en la misión que Dios había encomendado a Moisés. Pero cuando Miriam, la hermana de Moisés, criticó el matrimonio de los dos, cuestionando la elección de Moisés, Dios no tardó en intervenir. En Números 12:10, la ira de Dios se desató contra Miriam y la castigó con lepra. Este castigo no solo fue una reprimenda hacia Miriam, sino una declaración clara de que Dios no aceptaba distinciones dentro de su pueblo. En su reino, no importaba el origen ni la cultura, lo único que contaba era la obediencia a su voluntad. La lección era clara, nadie debía desafiar el plan divino o cuestionar la unidad que él había establecido. Séfora sabía que no solo era una mujer extranjera en medio del pueblo de Israel, era también una prueba viviente de que Dios no mira el linaje, sino el corazón. Pero no todos pensaban igual.
Miriam, la hermana de Moisés, había cuestionado su lugar, su origen, su valor. Y Dios, que ve lo que nadie ve, actuó con justicia. La lepra cayó sobre Miriam como una señal inconfundible. El campamento quedó en silencio. Nadie osaba hablar. Séfora no se alegró. Al contrario. Sintió el peso de lo que esa enfermedad representaba, el dolor del rechazo, la amargura de la división. Y vio a Moisés caer de rodillas, intercediendo por su hermana, como lo relata Números 12:13. Moisés suplica a Dios por la salvación de su hermana. Séfora no dijo nada. Pero en su interior, oró también. No por venganza, sino por restauración. Porque una nación que lucha por ser libre no puede cargar con el veneno del rencor. Y Dios escuchó. Miriam fue sanada. No solo su piel fue restaurada, también lo fue la familia, la comunidad. Séfora entendió que ese momento no era sobre ella, sino sobre todos. Sobre el perdón. Sobre el amor que vence incluso las heridas más profundas. En ese desierto árido, Dios volvió a unir lo que estaba roto. Durante los años que vivió en el desierto, Séfora enfrentó sacrificios y retos que transformaron su vida. Lejos de su tierra natal, adaptándose a una cultura ajena, encontró fuerza en su fe y en su amor por Moisés, quien, a pesar de ser su esposo, también era el hombre destinado a liberar a Israel. Vivir entre las dunas y las tribus nómadas le enseñó a depender completamente de Dios, incluso cuando las circunstancias parecían insostenibles. Fue un tiempo de espera, de incertidumbre y de prueba. A pesar de la distancia de su hogar y el dolor de separarse de su familia, nunca perdió su propósito. Cuando la reconciliación con Miriam se dio, fue un reflejo de la restauración y el perdón divinos. Séfora se dio cuenta de que su lugar en la historia no era solo ser la esposa de Moisés, sino una mujer cuyo corazón fue forjado por Dios para servir como puente entre mundos. El milagro de la curación de Miriam simbolizó la unión no solo de una familia, sino de una nación recién liberada. Al final, Séfora falleció en la paz de su fe, habiendo visto la liberación del pueblo israelita y el cumplimiento de las promesas de Dios. La historia de su vida es una prueba de que, a pesar de las diferencias que nos separan, Dios puede usar nuestras culturas, historias y corazones para formar una unidad más profunda y poderosa que cualquier barrera humana. Su historia es un recordatorio eterno de que, en Dios, somos uno. El matrimonio de Moisés y Séfora fue mucho más que una unión personal, representaba la convergencia de dos mundos distintos. Séfora, una madianita, y Moisés, un líder israelita, demostraron que, aunque sus culturas fueran diferentes, su amor y fe compartidos eran la base de una unidad más profunda. En Éxodo 12:50, vemos que Dios, a lo largo de toda la narrativa, siempre ha llamado a su pueblo a estar unido, sin importar las divisiones humanas que pudieran existir. La relación entre Moisés y Séfora simbolizaba esa unidad divina que trasciende todo conflicto y toda barrera cultural. A través de su historia, Dios nos enseña una verdad poderosa: en su reino, no hay distinción por cultura, raza o género. La unidad en la diversidad no es solo una meta, sino una realidad que se refleja en su amor por su pueblo. El amor entre Moisés y Séfora, lleno de desafíos, pero también de fe y fuerza, es un testimonio de que, a pesar de nuestras diferencias, todos estamos llamados a ser uno en el propósito divino. Al final, la historia de Moisés y Séfora nos recuerda que la diversidad no nos separa, sino que nos une bajo el plan perfecto de Dios.